Bueno, yo me llamo Edgardo Brown Moreno. Brown era mi padre y Moreno mi madre. Mi madre era española de Monterde, un pueblecico cerca de Zaragoza, como hablan los aragoneses. Y mi padre de New York, como hablan los neoyorquinos. Yo nací en el Paraguay, un pequeño país en Sudamérica, en el Río de la Plata, en esa zona. Y el español que yo hablo es más o menos el español del Río de la Plata. A la edad de 18 años, creo, cuando estaba en segundo curso de la Facultad de Ingeniería, fui a la Argentina, al Instituto Balseiro, un instituto de física que está en el sur de la Argentina, muy al sur. Y conseguí una beca para ir ahí. Y estuve 3 años y medio y me gradué de licenciado en física. Volví al Paraguay, trabajé en un instituto de la universidad por un par de años, conocí a mi esposa, a la que más tarde fue mi esposa, nos casamos y después conseguí una beca para venir a los Estados Unidos, a California. Y trabajé en el Lawrence Berkeley Lab como estudiante graduado de Sudamérica en el grupo de Perlman y Azaro. Es un grupo de Alpha Spectroscopy. Ahí estuve 3 años y medio, terminé mi tesis que la presenté de vuelta en Bariloche y estuve de postdoc en una posición postdoctoral en Buenos Aires. Estuve un año más o menos. Recibí una oferta para volver a los Estados Unidos, a Berkeley, donde había estado 3 años y medio anteriormente. Volví a Berkeley para participar en la producción de la Table of Isotopes. Es una recopilación de datos publicada por John Wiley & Sons. Es una editorial americana. La primera de estas evaluaciones fue hecha por Glenn T. Seaborg, Premio Nobel 1961. Se hicieron varias ediciones más. La sexta fue hecha por Michael Lederer y la séptima estuvo hecha por varias personas y yo participé en esta como uno de los autores. También el editor fue Michael Lederer. Después hicimos otro libro, ya entre Richard Firestone y yo colaboré con él, que se llamó Table of Radioactive Isotopes, que era un libro ya más dirigido a aplicaciones. Bueno, después de eso continué y fui del staff del Lawrence Berkeley Lab aquí en Berkeley y me jubilé al principio de la década del 2000, pero sigo trabajando haciendo evaluaciones de datos con un contrato con otro laboratorio. Así que ese soy yo. Bueno, mi área de investigación fue elementos pesados, decaimiento alfa decay, y también beta. En general fue eso. Con el tiempo fui poco a poco dejando estas investigaciones y comencé a hacer algo de investigaciones aplicadas, pero muy poco, y desde hace muchos años que ya no hago investigación, sino hago evaluación de datos nucleares para la publicación en Nuclear Data Sheets de la Academic Press, que ahora fue, creo que, vendida a otra compañía, y no hago más investigación. Mucha gente, desde luego, que usa los datos que nosotros publicamos, especialmente la gente aplicada, porque para ellos es difícil evaluar cuáles datos son más confiables. Entonces usan los que nosotros evaluamos y le damos mayor peso estadístico. Desde luego que también gente que hace investigación básica los usa, pero yo no sé si todo el mundo usa esto, pero son muy conocidos los datos que publicamos. En tu trayectoria, ¿tú has visto cómo la física nuclear ha ido de ser un área candente a ser un área enemiga, que la gente considera enemiga de la sociedad? ¿Cuáles son tus ideas respecto a esto? Bueno, yo pienso que la física nuclear es como cualquier otra rama de la física.
Lo que pasa es que la palabra esta nuclear tiene una connotación como de peligro. Y con muy buena razón, ¿no? Hubo reactores nucleares con los cuales hubo muchos accidentes, últimamente en Japón, con el tsunami que hubo, estos reactores nucleares dejaron de funcionar correctamente y contaminaron todo el área, así que es comprensible eso, pero no justificable, desde luego. Mi opinión es que es una ciencia que por el momento, una especialidad, diría yo, no está en su apogeo, está un poco decadente por estas razones, pero con toda seguridad que volverá a subir porque es muy importante. ¿Y tú consideras que en este momento el hecho de que toda una generación se esté jubilando, una generación de físicos nucleares se esté jubilando, vaya a dejar en peligro a la sociedad por el hecho de que las nuevas generaciones no conozcan todo lo que ustedes saben? Sí, ese es un hecho real. Hay mucha gente que ya no desea estudiar física nuclear, gente joven que prefieren elegir otras especialidades en donde ven un futuro más provechoso en todo sentido. La palabra nuclear se ha convertido en una palabra poco usada. Por ejemplo, Nuclear Magnetic Resonance, que son las especialidades, la especialidad que se usa en medicina, que es un fenómeno nuclear, no se llama más así, se llama MRI, Magnetic Resonance Imaging, se llama. La palabra nuclear fue eliminada, porque es una palabra que tiene una mala connotación. Quizás injustamente, ¿no? Porque es como decir atómico, ¿no? No tiene por qué ser algo malo, pero con todos estos accidentes que hubo, entonces la palabra se le pegó una connotación mala, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué le recomendarías a alguien joven que estuviera considerando la física como una carrera y en particular la física nuclear? Bueno, yo le recomendaría que sí, que puede estudiarla, no hay ningún problema, pero lo que le recomendaría es estar involucrada esta persona en aplicaciones de la física nuclear, no en la física nuclear básica, porque está pasando por un momento de, digamos, de decadencia casi. Es como si casi muchos problemas que existían anteriormente han sido resueltos. Y es lo mismo que ocurrió con la óptica en los años 50, que no había nada nuevo. El ángulo de incidencia era igual al ángulo de reflexión. Pero pasó el tiempo y apareció el láser. Entonces todo eso cambió. Lo mismo puede ocurrir con física nuclear. Así que yo recomiendo seguir estudiándola. Dinos algo acerca de esas aplicaciones de la física nuclear que mencionas. Bueno, yo no estoy mucho en eso, pero las aplicaciones de física nuclear, las que para mí resultan de mayor importancia, son las aplicaciones en medicina. Hay los tratamientos de cáncer con física nuclear, han sido hasta el momento bastante exitosos. Y otro tema importante es imaging, hacer imágenes del cuerpo con radiografías especiales, ¿no? Con rayos X y con iones pesados, etcétera. Yo diría que la física nuclear y la medicina juntas van a tener mucho éxito. ¿Algún mensaje que quieras mandar? ¿Algo para concluir? Bueno, para concluir, quiero alentar a la gente joven a que siga estudiando, ya sea física nuclear, física atómica o física molecular, que ahora le llaman nanotecnología y está muy en boga. Así que esa es mi recomendación. Gracias.